El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy agradecidos estamos una vez más que sintonice nuestro programa para estudiar junto a nosotros la Biblia. Siempre también es bueno escuchar de ustedes, así que agradecemos a aquellos que nos han escrito y les animamos a escribirnos. Es una bendición saber de ustedes. Estamos muy agradecidos a Dios y agradecido a cada uno de ustedes por sus oraciones a favor de este ministerio. Muy bien, antes de continuar con nuestros estudios en Filipenses, vamos a considerar en estos breves minutos iniciales otra palabra del vocabulario bíblico, del vocabulario cristiano. Se trata de la palabra herejía. El Nuevo Testamento griego contiene esta palabra y significa cualquier doctrina o secta que representa un desvío del cristianismo histórico según las Escrituras. Cuando un grupo se divide y se distancia de la fe cristiana, o cuando un grupo aparece en escena con alguna nueva idea, ellos son una herejía. De hecho, todas las herejías occidentales y casi todas las religiones y sectas basan su doctrina en algún punto de la Biblia que malinterpretan o tuercen para su propia perdición. La mayoría usa la Biblia para sostener su doctrina. Ellos van a aferrarse de algún versículo de la Biblia, pero si no están en la posición cristiana bíblica que sostiene la inspiración de la Biblia, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal, la vida separada del pecado, la muerte sacrificial de Cristo, sustituta en lugar nuestro, su resurrección. Si no sostiene esos conceptos básicos, le llamamos herejía. Y hay muchas herejías modernas. Las herejías por lo general comienzan con la opinión propia de alguien. Alguien quiere ser un líder de algo, entonces sale con una idea que se aparta de la fe cristiana. Le llamamos herejía. En los comienzos de la Iglesia estaba la secta de los saduceos. Lo leemos en Hechos 5:17. También estaba la secta de los fariseos. Lo leemos en Hechos 15:5. Ahora, estoy seguro que a nadie le gusta ser catalogado como una secta. Estoy seguro que muchas de las sectas que tenemos en la actualidad también se ofenden al ser catalogados así. Pero en el verdadero sentido de la palabra herejía, lo son. Los que se oponían al cristianismo lo llamaban herejía. Lo leemos en Hechos 24:5. Las herejías entonces, u opiniones erróneas, provienen de personas que buscan una ventaja personal. El fundador de una religión asociada con la ciencia dijo: si usted se quiere hacer rico rápido, comience una nueva religión. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esa declaración proviene del fundador de una secta que apareció hace varios años atrás. La herejía es uno de los frutos de la carne, según leemos en Gálatas 5:20. Ahora, los creyentes son exhortados a rechazar a todo hereje. Leemos algo así en Tito capítulo 3, versículo 10. No tenemos que tener ninguna comunión con los herejes. La confusión en la iglesia de Corinto era en parte por herejías que habían surgido en la asamblea. Eso es obvio por lo que leemos en 1 Corintios 11:19. Tanto Pablo como Pedro advirtieron a la iglesia de la amenaza de las herejías. Deberíamos leer versículos como Hechos 20:29, Filipenses 3:2. Vamos a verlos más adelante y también deberíamos leer 2 de Pedro 2:1. Tenga cuidado con las herejías, cuidado con las sectas, cuidado con las religiones. Aunque basen su doctrina en un versículo bíblico o en un pasaje o usen el nombre de Jesús, tenga mucho cuidado. Bueno, antes de seguir con Filipenses, vamos a ir ante Dios en oración.
Amado Padre, hacemos una pausa para acudir a ti, el autor de la palabra. Necesitamos tu guía, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo, y te pedimos que nos des claridad para expresar y comprender tu palabra, y que muchas personas sean bendecidas en este día por medio de ella. Te pedimos por edificación espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Te pedimos por la salvación de aquellos que aún no te conocen y están escuchando esta transmisión. Te pedimos que nos des unidad y comunión en el Espíritu, que podamos amarnos y orar unos por otros y así andar juntos por la causa de Cristo. Te agradecemos por todos los que están escuchando en este día. Te agradecemos también por esta emisora que emite nuestro programa de estudio bíblico. Señor, que este programa hoy sea de bendición para muchos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tome su Biblia, por favor, ábrala en Filipenses 1 y vamos a leer versículos 19 y 20. Dice Pablo: porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cada creyente verdadero llegó a ser salvo porque tomó una decisión personal de recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Mi amigo, la salvación es algo personal. La fe de una persona no puede salvar a otra. De ser así, muy pocos estarían perdidos. En otras palabras, si los padres creyentes pudieran salvar a sus hijos por su fe o transmitirles salvación, ninguno de sus hijos se perdería. Ninguna madre y ningún padre quiere que su hijo o su hija vaya al infierno para siempre. Entonces, si la salvación se pudiese transferir de padre a hijo, todos los hijos se salvarían. Pero los hombres no se salvan en grupo, en masa, se salvan personalmente, individualmente, cuando cada persona recibe al Señor Jesucristo por sí mismo como Salvador personal. Ahora, cuando un individuo pasa a ser hijo de Dios por medio de la fe en Cristo, existen ciertas decisiones que él o ella deben tomar y son decisiones personales. Tales decisiones pueden influenciar a otros, pero nunca pueden transferirse a otros. El apóstol Pablo tomó algunas decisiones personales. Se trata de sus proyecciones, las cosas por las cuales él vivía, las cosas que él esperaba. Es posible que nadie sobrepase a lo que expresa Pablo en capítulo 1, versículo 20. Él dijo: conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es su expectativa más intensa en la vida, en esta vida? ¿Qué tiene la prioridad en sus pensamientos? ¿Cuál es su esperanza? ¿Por qué cosas vive? ¿Qué espera sacar de esta vida? Uno puede pensar que en el caso de Pablo sería que lo libraran de la cárcel o quizás alivio para sus sufrimientos. Creo que con muchos de nosotros sería así. Si yo estuviese en la cárcel por una buena causa, sin haber violado la ley, sino por predicar el Evangelio, creo que mi esperanza más grande sería salir en libertad. ¿Cuándo saldré de esta cueva de criminales? Sería mi pregunta. Pero la proyección de Pablo era más sublime. Él no consideraba el tiempo, se prolongaba por la eternidad, y sus planes siempre estaban relacionados con glorificar al Señor Jesucristo. Su expectativa y esperanza eran lo porvenir. Pablo anhelaba la venida del Señor y miraba en función del futuro. Así de expectante estaba el apóstol. Ahora, ¿qué era lo que ansiaba? Estando en una crisis que podría terminar con su ejecución, este siervo del Señor estaba determinado, ya que dijo: en nada seré avergonzado. Estaba determinado a honrar al Señor y que en nada sería avergonzado. Lo leímos recién en el versículo 20. Con su cabeza en alto,
Pablo decidió que al final, al estar de pie ante Cristo, no sería avergonzado por haber fracasado como verdadero testigo del Señor Jesús. Ahora, a mi juicio, eso es una decisión muy sabia. Es prioridad número 1. ¿Quién de nosotros en algún momento no fue avergonzado cuando nuestro pecado fue descubierto? Adán trató de esconderse, no porque había pecado, sino porque él supo que estaba expuesto, estaba desnudo. Dijo en Génesis 3:10, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y nosotros somos iguales que Adán. Nosotros tenemos miedo a la vergüenza, no por lo que hicimos, sino porque nos descubran en nuestro pecado. ¿Quién quiere ser expuesto? ¿Quién quiere que se descubran sus pecados? Unos pocos años antes de su experiencia en la cárcel, Pablo había escrito, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo leemos en 2 de Corintios 5:10. Ahora, en ese texto, fíjese por favor en la palabra comparezcamos. Significa que todos debemos manifestarnos, sin máscara, sin engaño delante del Señor. Ese era un incentivo para Pablo en su labor. Sus ambiciones y proyectos estaban motivados por el hecho de que un día iba a estar delante del Señor y él quería ser aceptado delante de Él. Muchas veces queremos ser aceptados por nuestros amigos. Queremos que la gente hable bien de nosotros. Hasta nosotros, los predicadores, queremos que se hable bien de nuestro ministerio. ¿Lo ve, mi amigo? Nuestras metas y ambiciones van a determinar qué vida vivimos. Nadie que ha considerado seriamente la realidad de ese día en el cual vamos a comparecer ante el Señor Jesucristo, sin máscara en el tribunal de Cristo, va a vivir una vida que después lo avergüence. Primera de Juan 2:28 dice, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora, ¿cómo son las cosas para usted y para mí? Supongamos que el Señor viene hoy, tendríamos que enfrentarnos. ¿Hay algo en nuestras vidas por lo que nos avergonzaríamos? ¿Estamos involucrados en algún negocio oscuro, en algo deshonesto, en falta de cordialidad, en alguna mentira? ¿Hay algo en mi vida hoy que si el Señor viene hoy me quedaría avergonzado? Permanezcamos en Él, para que cuando Él venga podamos tener certeza y seguridad en vez de quedarnos avergonzados. Esa es una exhortación para cada hijo de Dios. Puede que nuestras vidas no estén marcadas tan enfáticamente como la del apóstol Pablo. Él era un hombre reconocido, un apóstol, un gran predicador. Todo el mundo en los días de Pablo lo conocía. Aquel Saulo de Tarso, que se había hecho traidor, porque recibió a Cristo y dejó el judaísmo por el cristianismo. Todos conocían públicamente a Pablo. Era un hombre reconocido, era odiado por muchos y amado por muchos. Entonces Pablo dijo, ustedes no serán tan conocidos como yo, pero cada creyente tendrá un día de juicio. ¿Se da cuenta? El tribunal de Cristo no va a determinar si somos cristianos o no. No va a determinar si entramos al cielo o no, sino que va a traer a la luz el carácter de nuestro comportamiento como cristianos. Esto es muy solemne y debería inspirarnos a tener un corazón recto anticipando su venida. Debemos vivir y trabajar para no ser avergonzados en su venida. Creo que la ambición de Pablo era digna, no ser avergonzado. Piénselo al vivir de día en día. Esté listo para enfrentar a Cristo en cualquier momento sin nada por lo cual estar avergonzado. Mi relación con mi esposa, mi relación con mis padres, con mis hijos, mi relación con mi jefe en el trabajo o con mis empleados, mi relación con mis vecinos, con las personas que hacen negocios conmigo. Todo eso debe estar a un nivel que no nos avergüence el día que tengamos que enfrentar a Cristo, porque Él va a quitar la máscara. Si hay algo de hipocresía, será puesta a la luz ese día.
Qué ambición que tenía Pablo, ¿eh? No quería ser avergonzado por nada. Que Dios nos ayude a enfrentar ese día. En el caso de que Él venga hoy o que muramos pronto y vayamos a su presencia. Señor, ayúdanos a no alejarnos avergonzados en aquel día. Ahora bien, avanzando al versículo 20, encontramos otro pensamiento muy importante. Dice Pablo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjese en eso, por favor, en el versículo 20. Fíjese primero en el valor de magnificar a Cristo. La palabra magnificar significa hacer más grande. Y alguien preguntará, ¿cómo puedo yo agregar algo a la grandeza de Cristo? ¿Puede una frágil criatura sumar algo al Creador omnipotente? ¿Puede una contribución de mi pobreza sumar algo a la riqueza del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo yo magnificar a Cristo? Bueno, solo puedo decir que podemos magnificarle en la esfera de este mundo incrédulo que le minimiza. Podemos glorificarle en la presencia de aquellos que no ven su gloria. Podemos mostrar su gracia a aquellos que nunca la han visto y conocido. Allí podemos engrandecer a Cristo. No es que podamos agrandar su grandeza. Él es Dios, no se lo puede mejorar. Pero mis amigos, hay muchas personas que no saben cuán maravilloso es el Señor Jesucristo. Nunca gustaron cuán bueno es el Señor. Nunca recibieron su salvación. Ellos no saben cuán maravilloso es nuestro bendito Señor. Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, a los ojos de aquellos que no le conocen. Enfrentemos el hecho que nosotros ocupamos una pequeñísima parte del universo a donde la grandeza de Dios sobrepasa las mentes de las masas. La industria cinematográfica magnifica a hombres y mujeres que atraen a las multitudes para ver sus películas y presentaciones. En los deportes y espectáculos, las estrellas son magnificadas dependiendo en cuánta gente atraigan. En todo esto, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, es relegado a la oscuridad. El clamor del salmista necesita ser escuchado hoy más que nunca. Dice el Salmo 34:3, engrandeced a Jehová conmigo. Vivimos en un mundo en el cual los pecadores son magnificados y exaltados, y hasta glorificados algunos. Las estrellas de cine, los ganadores de premios, cantantes, campeones en deportes, sea cual fuere la disciplina, se llevan la atención del mundo, son magnificados, y el bendito Señor Jesucristo es minimizado en este mundo. Eso es todo lo que Pablo está diciendo. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Nos hace bien recordar las palabras de María al decir en Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor. Juan reconoció lo que cada uno de nosotros debe ver, que es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Lo leemos en Juan 3:30. Juan el Bautista simplemente estaba diciendo, Jesús tiene que ser más y yo menos. ¿Se da cuenta del valor de magnificar a Cristo? Y quiero que vea el vehículo empleado para magnificar a Cristo. Pablo dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo. En mi cuerpo. Ahora, fíjese que Pablo no está magnificando su cuerpo, sino a Cristo en su cuerpo. El corazón humano nunca se elevó por sobre la práctica pagana de magnificar el cuerpo. Los otros días vi una columna en el periódico que se refería a cierta actriz como el cuerpo llega a nuestra ciudad. Es increíble ver en muchos lados cómo se glorifica el cuerpo humano. Y más se cae en pecados pasionales. Ahora, no es pecado darle una expresión apropiada y apreciar la belleza del cuerpo físico que Dios nos ha dado. Pero tenemos que tener cuidado. Alguien dijo en una oportunidad que la vida y el amor invisible necesitan una pantalla para reflejar la imagen de Dios. Y esa pantalla creo que es nuestro cuerpo.
El Señor Jesucristo necesitó un cuerpo con el cual pudiera llevar a cabo sus promesas, su obra. En Hebreos 10:5 dice, «Mas me preparaste cuerpo». Si el Espíritu era suficiente para traer salvación al hombre, Cristo no hubiera venido a la tierra. Podría haber sufrido en una cruz espiritual, en un lugar espiritual, invisible y desconocido. Pero sin el cuerpo, era imposible para Dios comunicar su amor y su vida a los pecadores. Su cuerpo le dio la capacidad de vivir, sufrir y morir como hombre por los pecadores. Leo un poquito más allí en Hebreos 10:5. Dice, «Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo». Ahora su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús, no está más aquí. Regresó a los cielos, pero Él ganó unos cuerpos para llevar a cabo su obra en la tierra. Me refiero a nosotros, los creyentes. Una parte del proceso de redención era preparar cuerpos en los cuales Cristo pudiera ser magnificado. Esos somos nosotros. Hermanos y hermanas en Cristo, nuestros cuerpos cumplen este propósito. Leemos en 1 Corintios 6, 19 y 20, «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Eso era tanto la declaración de Pablo para el cuerpo de Cristo como su deseo para su propio cuerpo. No se nos dice hasta qué punto vendrá la bendición de Dios si Él toma el control de nuestros cuerpos. Creo que es por eso que Pablo dice en Romanos 12:1, guiado por el Espíritu Santo, dice, «Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Dios quiere poseer nuestros cuerpos. Él tiene todo el derecho, mis amigos. Nosotros le pertenecemos por derecho de creación y también por derecho de redención. Dios creó el cuerpo y Dios redimió nuestro cuerpo con la preciosa sangre de su Hijo. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? ¿Los decoramos para atraer atención? ¿Los entregamos a prácticas pecaminosas buscando los placeres de este mundo? Muchos tratan de hacer sus cuerpos más atractivos, intentando atraer a los demás. Creo que nuestros cuerpos deben estar limpios. Debemos vestirnos bien. Atractivos, sí, pero no provocativos. Debemos ser prolijos en todo sentido. Pero recuerde siempre algo, mi amigo, que el cuerpo le pertenece a Dios. No debemos glorificar al cuerpo, debemos glorificar a Cristo en nuestro cuerpo, por medio del uso que le damos. Una vez, 4 jóvenes dedicaron sus cuerpos a Dios para magnificarle. Se rehusaron a comer y a beber las cosas que el mundo les ofrecía. Estoy hablando de Daniel y sus 3 amigos allá en Babilonia, en el libro de Daniel capítulo 1. Eso fue el principio de una gran bendición de Dios. Más adelante, unos años después, el rey de Babilonia condenó a los 3 amigos de Daniel al horno de fuego, y después de esto, unos capítulos después, arrojó a Daniel al foso de los leones. Pero siempre Dios protegió los cuerpos de estos hombres. ¿Por qué? Porque eran posesión de Dios, y esos cuerpos habían sido cedidos a Dios. Él se estaba glorificando en ellos. Leemos en Daniel 3:28 que Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios». Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez le dedicó su cuerpo completamente a Dios para que Cristo sea magnificado en sus miembros? Pablo decía, Cristo magnificado en mi cuerpo,
magnificado por mis labios, que dan testimonio de Él, magnificado por mis manos, que son utilizadas para su servicio, magnificado por mis pies, que están felices de ir a donde Él quiere que vaya, magnificado por mis rodillas, que con agrado se doblan para orar, magnificado por mis hombros, que están dispuestos a llevar las cargas de otros. Pablo decía, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Les pregunto, mis amigos, ¿dónde podemos encontrar una aspiración más noble? ¿Dónde podemos encontrar una prioridad más importante en la vida? Pablo tenía ese deseo, que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Y nosotros, usted, yo, debemos tomar decisiones, determinaciones de corazón, glorificar al Señor en nuestro cuerpo, delante de todos en esta vida terrenal. El tiempo avanza, pronto estaremos delante de Él. Y ciertamente se nos ha terminado el tiempo radial en esta oportunidad, amigos. Una vez más, gracias por escucharnos. Ha sido un gozo y un privilegio poder ministrar la palabra de Dios. Nos encontraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Vamos a continuar con Filipenses 1. Por favor, repase la lectura de ese capítulo. Muchas gracias. Será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.